Estamos iniciando nuestro trabajo periodístico de la semana y hoy en nuestro espacio Opiniones, complemento de la realidad nacional, vamos a hablar del tema educación. ¿Qué pasa con el programa Educo? Este programa que ha sido insignia o fue insignia durante los años posteriores al conflicto, durante el conflicto, mucha discusión sobre cómo llevar educación a los lugares donde el Ministerio de Educación no podía llegar o donde no había capacidad financiera para llevar educación, generó toda una serie de ideas que al final terminó en este programa Educo. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con este programa? ¿Está totalmente finalizado? Y si es así o no es así, ¿cuáles son las consecuencias, las derivaciones o el análisis que deberíamos hacer respecto a este tema? Con nosotros está Óscar Picardo, vicerrector del Instituto Superior de Economía y Administración de Empresas ICEADE, consultor en el tema educación, una persona que maneja mucho este tema y que pues a nuestro país le ha dado bastante también en su capacidad de análisis sobre el tema de educación. Gracias por acompañarnos, Óscar, bienvenido a nuestro programa. Un gusto, Rafael, estar contigo compartiendo este tema tan importante. ¿Está finalizado Educo o sigue vivo Educo? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, quizás, si me permitís, quisiera hacer un poquito de hilvanación de contexto, de historia. Educo se descubre a finales de los 80, no era Educo, era una consultora argentina, Miriam Basso, que estaba trabajando en programas de alimentación escolar. No habíamos firmado los acuerdos de paz. Andaba en El Salvador caminando, trabajando, y de repente descubre que en algunas comunidades donde, como tú bien decías, no llegaba el sistema educativo, la gente contrataba a un maestro, al más letrado de la comunidad, el que sabía leer y escribir, para que educara a los niños. Y a cambio le daban gallinas, aguacates, algo de dinero en algunos casos. Entonces, esa experiencia de educación, esta consultora la registra, y es así como surge prácticamente el primer piloto en el año 91 de esta experiencia que se llamó Educación con Participación de la Comunidad. Esa experiencia, que era comunitaria, inclusive si querés verla desde un punto de vista más crítico, era una experiencia de comunidades donde no llegaba el Estado, quizás comunidades más vinculadas al FMLN en su momento, gestionaban la educación, la desarrollaban. Entonces el Ministerio descubre esto a través de esta experiencia, le da forma, la institucionaliza y se crea lo que se conoce como Educo. ¿Y qué es Educo? Para que los televidentes comprendan, es la legitimación de la comunidad en una asociación con personería jurídica, que se le conoce como ACE, Asociación Comunal Educativa, en donde ellos tienen la potestad de contratar o no contratar a un maestro, y para ello el Estado le transfiere recursos a esta asociación. Se crean unas cuentas bancarias donde el Estado le transfiere el recurso y la comunidad toma la decisión de contratar. En este contexto se desarrolla Educo sin mayores problemas durante los 90. La experiencia se expande en la región, se crea Proeco en Honduras, Pronade en Guatemala, y en otros países de África también y Asia se replica la experiencia de Educo, a tal grado que el Banco Mundial, que posteriormente ayuda con el financiamiento, la premia como un proyecto innovador de excelencia, de autonomía escolar, de gestión común. Es un invento salvadoreño. Es un invento salvadoreño, eso es una de las cosas importantes. Con el correr de los años, aquí empiezan a intervenir las gremiales, reclamando un tema importante, que es el tema de la estabilidad laboral. ¿Qué pasaba? Que efectivamente teníamos dos sistemas educativos. El sistema tradicional, donde están los docentes por ley de salario, que son bastante inamovibles, que tienen una garantía, un derecho conquistado y consagrado, y por otro lado los docentes Educo, que no tenían esa estabilidad, porque efectivamente, igual como no la tenés tú y quizás no la tengo yo. Claro, depende de la evaluación de la misma Correcto. comunidad. La comunidad, si ve que el maestro empieza a faltar, no llega, pone excusa, le dice, ¿sabes qué? No te contrato. Si la comunidad cree que el maestro está haciendo bien su trabajo, le van renovando el contrato. Así las cosas, empiezan a haber esos reclamos que están más vinculados, obviamente, a un contexto crítico que vivió el magisterio en la época de la guerra.
Hoy por hoy la situación ha cambiado. Y bueno, en esa perspectiva, ya cuando entra este gobierno, se desarrolla un estudio importante que hace la Academia para el Desarrollo de la Educación, AED de Washington, con financiamiento de AID, en donde el estudio pretendía darle insumos al Ministerio de Educación, concretamente al Ministro de Educación, dado que él tenía el compromiso con las gremiales de garantizar la estabilidad laboral a los maestros de Educo. Entonces pide un estudio, o se acuerda hacer un estudio, para ver qué era Educo, qué resultados había tenido en estos 16 años. Y el estudio recoge mucha información. A mí me tocó participar desde afuera en algunas sesiones de trabajo. El estudio al final deja varias conclusiones. La más importante es que las escuelas de Educo, estando en contextos más desfavorecidos, de pobreza, obtenían iguales o mejores resultados que otras escuelas rurales. O sea que esa política de tener el control técnico sobre el contrato al docente parece que es efectiva. Segunda conclusión del estudio, que el docente es estable. Prácticamente más del 60-70% de los maestros de Educo tenía entre 6 y 10 años de estar trabajando en el sistema, lo cual garantiza estabilidad. Deja entrever que había algunos abusos de parte de padres y madres, pero también el estudio dice que hay abusos en los CDEs, en las escuelas tradicionales del sistema público. En conclusión, los datos lo que indicaban era que las escuelas de Educo habían sido un buen programa. Lo que sabemos ahorita es que aparentemente en esta gestión lamentablemente no hemos tenido como mucha información por escrito y formal, son rumores. Van a pasar los maestros de Educo a ley de salario. Digamos que van a tener... Con eso muere Educo. Con eso muere Educo. La esencia de Educo, porque ya para qué le vas a transferir si no van a contratar y a manejar. Y no hay manera de que se queden los padres de familia con control sobre el maestro si no son ellos los que le pagan directamente. Claro, el problema es, digamos que la esencia de Educo es cierto grado de autonomía, que es lo que han reclamado siempre los sectores, digamos, no alineados con los estados en Latinoamérica. Lo que siempre han reclamado es más participación de la comunidad y más autonomía escolar. Educo era un ejemplo de eso. Lamentablemente, al no tener ese control de contratación, yo creo que Educo muere definitivamente, ya porque además la comunidad no va a estar, digamos, entusiasmadas con el proyecto, porque les van a poner un docente y ellos van a ser testigos, digamos, estáticos. Si el docente viene o no viene, se la van a tener... Van al sistema normal. Normal, vamos al sistema donde el Estado, a través del Ministerio de Educación, controlará Correcto. todo. El punto de fondo es la garantía de trabajo, ¿verdad? Que como yo he dicho, salvo los maestros, en el mundo profesional ninguno de nosotros tenemos esa estabilidad ad infinitum, donde hagamos lo que hagamos vamos a garantizar la plaza. Yo creo que la esencia de Educo era eso y creo que es bueno. Se pudo haber tomado otro camino con algún correctivo, por ejemplo, decir, bueno, le vamos a dar un contrato de 5 años, pero con las mismas condiciones. Si usted falta